el tema que hemos trabajado, las reformas borbónicas. Hemos trabajado un crucigrama o una sopa de letras con las palabras impuestos, reformas, capitanías, creación de virreinatos, jesuitas, justamente para irlos relacionando con este tema, ¿no? Y a muchos les ha llamado la atención la palabra jesuitas, ¿no? Los jesuitas pues es una congregación, se le conoce también como Compañía de Jesús, ¿no? Fundada en el siglo XVI y está en todos los continentes, conocidos popularmente pues como jesuitas. Es una orden religiosa de la Compañía de Jesús, como iniciativa pues de San Ignacio de Loyola, ¿no? El 24 de junio de 1539 San Ignacio de Loyola crea esta nueva orden, ¿no? Ellos se encargaron justamente de la educación de los indígenas, catequizándolo cuando llegan con los españoles hacia América. Se encargan de la educación de los criollos, de los aristócratas, ¿no? En manos de ellos está la educación. Eran muy bien preparados, ¿no? Conocían aspectos científicos, juraron votos de pobreza, ¿no? De obediencia. El Papa Francisco, por ejemplo, es un miembro de los jesuitas de la Compañía de Jesús. Es un papa latinoamericano, viene de Argentina. Justamente en base a los jesuitas hemos ido preguntando, ¿no? ¿Por qué fueron tan amados y tan odiados? Fundamentalmente por la corona española, ¿no? Porque a ellos se les atribuye un levantamiento que se dio en España, ¿no? Y muy posiblemente pensaban que ellos eran los que estaban propiciando nuevos pensamientos de libertad, de independencia, ¿no? Entonces por eso son tan odiados por los españoles y amados, porque fue una congregación bastante preparada, muy dedicados a su labor y muy correctos. Hemos planteado, por ejemplo, cuáles fueron los objetivos de las reformas borbónicas, ¿no? Fundamentalmente, la corona española, a través de estas reformas, quería conseguir establecer, reforzar su poder y conseguir autonomía, ¿no? Nuevamente, tener pues el control de sus colonias y establecerse económicamente a través de estas leyes borbónicas, ¿no? Y justamente hemos hecho manejo de información, ¿no? En el libro de texto que estamos trabajando, y hemos visto, ¿no? Pues que en 1743 el rey Carlos III empezó a aplicar cambios o reformas para recuperar el poder y fortalecer el dominio de sus colonias. Este proceso se le conocía pues con el nombre de reformas borbónicas. Sin embargo, estas reformas no tuvieron aceptación por sus súbditos en América, ¿no? Con esto, la corona buscaba debilitar el poder de los criollos, ya que habían visto que los criollos pues habían accedido a cargos netamente para los españoles peninsulares, ¿no? Entonces habían logrado lograr esos cargos, ¿no? Y eso le parecía al rey muy peligroso. Además, va a promulgar impuestos que van a ir afectando dentro de las leyes borbónicas. Se va a promulgar el aumento de los impuestos que van a afectar fundamentalmente a los indígenas, por ejemplo, el impuesto a la coca, ¿no? Por otro lado, ordenaron la expulsión de la orden de los jesuitas por considerar, pues, una amenaza a las autoridades, ¿no? Estas reformas causaron
en la población, lógicamente, el descontento, el resentimiento, ¿no? Y justamente buscaron, pues, levantarse, por ejemplo, los indígenas a través de las rebeliones que se dio en nuestro territorio, ¿no? A los inicios del siglo XVIII, la dinastía francesa, para más o menos dar un panorama, la dinastía francesa de los Borbones subió al trono de España. Los monarcas de esta dinastía se propusieron cambiar la administración de las colonias americanas, ¿no? Que se habían vuelto ineficientes debido al contrabando y a la corrupción de los funcionarios públicos. A estas transformaciones se denomina, pues, reformas borbónicas, como hemos ido indicando. Las reformas borbónicas buscaban aumentar el control sobre las colonias americanas a partir de cambios administrativos, políticos y económicos, como hemos ido observando. Aquí, por ejemplo, dentro de las reformas borbónicas en el aspecto político, crearon intendencias que sustituyeron a los corregimientos. Una intendencia abarcaba varios corregimientos, por ejemplo, ¿no? Se prohibió a los criollos que ascendieran a altos cargos públicos. Solo los españoles peninsulares podían hacerlo. Como recordando, los españoles peninsulares eran aquellos españoles que nacieron en España, que son ricos, tienen títulos nobiliarios, ¿no? Como condes, etc. Y estos vienen al Perú justamente a obtener esos cargos, ¿no? Las reformas administrativas y políticas, fundamentalmente, la corona española dividió cada virreinato en unidades menores llamadas justamente esto que estamos diciendo, intendencias, ¿no? Que estuvieron a cargo de funcionarios nombrados directamente por el rey. Este cambio buscó desplazar a los criollos de los principales cargos públicos para nombrar en su lugar a súbditos españoles leales a la corona. Como ustedes saben, los criollos ya se sentían americanos y pues no estaban dispuestos a ser leales a la corona. En las reformas económicas va a establecer el libre comercio con España y los puertos americanos. Se prohibió el comercio americano con otros países europeos, fundamentalmente Inglaterra y Francia. Se decretaron mayores impuestos que van a afectar fundamentalmente a nuestros indígenas, ¿no? El impuesto a la coca, por ejemplo, ¿no? En 1778, se establece la libertad de comercio, es decir, se autorizó la apertura a nuevos puertos en España y en América para impulsar el comercio. Además, se decretó el aumento de los impuestos, como estábamos indicando, ¿no? Es más impopular este impuesto de la alcabala, que obligaba a todo aquel que vendía productos, ¿no? Tenían que pagar un porcentaje a la corona. Este impuesto perjudicó principalmente a los comerciantes criollos y mestizos, ¿no? Que desarrollaban este tipo de comercio. El descontento, por ejemplo, en los criollos durante el siglo XVII, los criollos ganaron progresivamente un mayor poder, como hemos ido viendo, ¿no? Justamente logrando, por ejemplo, ser funcionarios como oidores, por ejemplo, ¿no? En el gobierno de las colonias, iban cada vez ascendiendo a tener acceso a esos cargos, ¿no? Por ello, cuando se aplicaron las reformas borbónicas en este siglo XVII, sigue el descontento contra el dominio español en América. Aumentó ese descontento, ¿no? Los criollos sintieron que la exclusión de los puestos públicos y de la elevación de los impuestos los afectaba directamente. Y es cierto, ¿no? Porque la corona española tenía cierta desconfianza, ¿no? De los criollos. Entonces se establece esto, ¿no? No acceso a los criollos a los cargos públicos fundamentalmente, ¿no?
Las reformas territoriales también están contempladas dentro de las reformas borbónicas. La creación de los nuevos virreinatos, entre ellos vamos a tener el de Río de la Plata en 1776. Ahí se va a incluir el actual Bolivia, ¿no? Y ahí en Bolivia encontramos la mina de Potosí de plata, ¿cierto? En 1717 el virreinato de Nueva Granada, actual Ecuador y Colombia, ¿no? Fundamentalmente. Bueno, pues esta va a ser la primera medida que estableció la corona española, fue aumentar el control sobre los dominios. Esto también está en el libro de texto. Hemos iniciado con la página 84 y esto está en la página 85. Podemos observar ahí el mapa, ¿no? La América española en el siglo XVIII, ¿cierto? Como podemos observar en esta parte, este es el virreinato de Nueva Granada, actualmente es Ecuador y Colombia. Acá tenemos la capitanía de Venezuela, actualmente la República de Venezuela. El Perú, el virreinato del Perú, que ya se había establecido con la llegada de los españoles. El nuevo virreinato, del Río de la Plata. Aquí va a estar anexado Bolivia, con la mina de Potosí, su capital La Paz, ¿no? En la actual. Vamos a encontrar también en la actual Argentina, aquí, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Entonces, y estos son los dominios portugueses, ¿no? En un primer momento era solamente este espacio, ¿cierto? Y miren cuánto han ido avanzando, ¿no? Justamente para tener estos territorios. Aquí podemos ver, por ejemplo, la recaudación de impuestos para la corona había disminuido. Los funcionarios españoles atribuyeron este hecho al contrabando de mercancías, así como la corrupción de funcionarios fundamentalmente, ¿no? Entonces, pues hemos ido identificando a través del marcado y subrayado de las ideas importantes. Las reformas borbónicas en América crearon nuevos virreinatos, limitaron el poder de los criollos, crearon las intendencias, aumentaron los impuestos y expulsaron a los jesuitas. Fundamentalmente este es el contenido de las leyes borbónicas. Continuamos. Y esto hemos ido trabajando también en clases, ¿no? La identificación de información. Ajustense los cinturones que se nos viene un gran paseo por todo el siglo XVIII. Pasados varios años de la llegada de los españoles a América, el Imperio Español ya no tenía el mismo poder que antes y estaba perdiendo el control sobre sus colonias. Estas estaban más organizadas y ya no necesitaban tanto de España. Además, las riquezas que se extraían de América no eran lo que solían ser. Así que cuando llegaron al poder, los reyes de la dinastía Borbón tuvieron que tomar algunas medidas para hacer frente a estos problemas. Para empezar, la minería, que tantas riquezas había dado en su momento, había decaído enormemente con el correr de los años. Cada vez había menos metales preciosos para extraer y menos indígenas dispuestos a trabajar en las minas. Por otro lado, las colonias se habían vuelto autosuficientes. Esto significaba que las mismas poblaciones locales producían las mercaderías como los alimentos, vestimentas y otros elementos que necesitaban para vivir, así que no hacía falta comprar las mercaderías provenientes de España. Los comerciantes españoles no tenían a quién venderle, y las riquezas coloniales circulaban dentro del territorio americano sin llegar a España. Además, el contrabando, es decir, el comercio con otros reinos que estaba prohibido, se seguía practicando. Esto se debía a que la monarquía española cada vez tenía mayor dificultad para sostener el monopolio comercial que había instaurado, y como consecuencia perdía más riquezas que se le escapaban hacia otros reinos. A esto hay que sumarle que debido a las enormes distancias, los reyes tenían grandes dificultades para hacerse obedecer en las colonias. Las autoridades locales en América habían formado fuertes vínculos con los miembros más importantes de la sociedad, por lo que muchas veces se priorizaron sus intereses particulares por encima de los de la corona española. Por otra parte, el resto de las potencias europeas,
en especial Gran Bretaña, veían con ojos muy codiciosos las colonias españolas. Estaban constantemente intentando avanzar sobre estos territorios, poniendo en amenaza el dominio de España. Para resolver estos conflictos, los reyes borbones de España tomaron una serie de medidas conocidas como las reformas borbónicas. Estos cambios buscaban fortalecer su poder en las colonias americanas, pero no se dieron de un día para el otro, sino que fue un proceso muy largo. Para aumentar la cantidad de riquezas que venían de América, los Borbones consideraron que España debía convertirse en un centro de productos manufacturados para abastecer a las colonias americanas, mientras que éstas debían producir alimentos y materias primas para que los españoles pudieran fabricar sus productos elaborados. En este sentido, se buscaba crear economías complementarias. De esta forma, las regiones coloniales dejaban de ser autosuficientes y volvían a depender de España. También se eliminó el sistema de flotas mercantes protegidas por galeones, que tenían la particularidad de ser extremadamente lento. Por lo tanto, cualquier navío español podía comerciar con América. El problema era que los barcos particulares debían navegar los inmensos mares y afrontar las peligrosas rutas comerciales solitos. Otra medida importante que se hizo para promover el comercio fue la habilitación de nuevos puertos para comerciar entre ambos continentes. De esta forma, muchos pueblos no quedaban tan excluidos de las rutas comerciales. Pero también se crearon nuevas aduanas, cuya función era controlar la actividad comercial y cobrar los impuestos. Otra gran reforma que realizaron los Borbones fue la fragmentación del territorio. Se dividieron los virreinatos de Nueva España y del Perú, dando origen a dos nuevos, el virreinato de Nueva Granada y el del Río de la Plata. Al dividir el territorio, la corona se aseguraba que las autoridades locales no tuvieran que controlar extensiones tan grandes. De esta forma pretendían resolver el caos que existía en las colonias. También se crearon intendencias con el objetivo de limitar el poder de los cabildos, que estaban en manos de las clases poderosas locales. Los intendentes eran funcionarios peninsulares nombrados directamente por el rey, por lo tanto, más obedientes a sus órdenes. Los Borbones también se dieron cuenta que debían mejorar las defensas de los territorios coloniales, ya que había habido varios casos de avances de Gran Bretaña y Portugal. Para lograrlo, lo primero que hicieron fue aplicar un sistema de defensa total, lo que significaba que además de algunos puntos estratégicos, todas las zonas fronterizas debían estar custodiadas con fuertes. También se amplió el sistema de milicias. Las milicias estaban conformadas por vecinos de las ciudades que se ofrecían de forma voluntaria para defender a su pueblo. Los milicianos no tenían el mismo entrenamiento que los soldados del ejército, pero no por eso eran menos valientes. Con el tiempo, las milicias fueron incorporando otros grupos. Además de los voluntarios, se implementó el reclutamiento de vagos y la regla de que un quinto de los jóvenes de diferentes poblados debía ser designado para recibir instrucción militar. Pero las colonias españolas no era lo único que estaban cambiando en aquella época. En el próximo capítulo veremos qué otros sucesos estaban ocurriendo en el mundo que serán grandes revoluciones para la historia. Esta es la página del libro de actividad, es la página justamente 93 y hemos desarrollado esto en clase, ¿no? Aquí había un pequeño texto. Debido a la crisis que atravesaba el Imperio Español, el rey Carlos III aplicó una serie de reformas para recuperar el poder y fortalecer su dominio sobre las colonias. Estas, conocidas como reformas borbónicas, originaron cambios considerables en el virreinato. Muchos no lo recibieron con agrado. Es por eso que hemos subrayado: Carlos III aplicó una serie de reformas, ¿no? ¿Para qué? Para recuperar el poder y fortalecer su dominio en las colonias. A esto se le conocía como reformas borbónicas, ¿cierto? Que originaron cambios considerables en el virreinato fundamentalmente, y aplicamos, ¿cierto? Le hemos puesto un título: creación de nuevos virreinatos, ¿no? Hemos pintado de colores, por ejemplo, la capitanía de Venezuela está de verde. El de color amarillo corresponde al virreinato de Nueva Granada, el de color rojo corresponde al virreinato del Río de la Plata y el de color azul corresponde
a la capitanía de Chile. Y aquí teníamos que completar esta leyenda de acuerdo a los colores. Si el verde es la capitanía de Venezuela, el de amarillo el virreinato de Nueva Granada, el de rojo es el virreinato de Río de la Plata y el azul la capitanía de Chile. ¿Ya? La segunda pregunta o la segunda actividad. Compara un mapa actual, reconoce los países que pertenecieron a nuestro virreinato del Perú después de las reformas. Está Ecuador, Colombia y Bolivia. A ver, vamos al mapa. Aquí el virreinato de Nueva Granada, esta parte es Ecuador y esta es Colombia, actual Colombia y Ecuador. Entonces pertenecían al virreinato del Perú. Esta parte de acá vendría a ser Bolivia, ¿no? Correspondía también al virreinato del Perú. Esos son los actuales países. Tercera actividad, completa la leyenda, pinta el mapa. Acá hemos pintado, acá están los colores, colocar los nombres nada más, no te olvides. Y la última parte que hemos escrito también explica cuál es el objetivo de las reformas borbónicas, ¿cierto? Hemos ido escribiendo, ¿no? Conseguir más ingresos económicos, ¿no? Conseguir más ingresos económicos para la corona española a través de la implantación de impuestos, el libre comercio entre España y América fundamentalmente, ¿no? Por ejemplo, los impuestos aplicados a la coca, por ejemplo, ¿no? Que afectó fundamentalmente a nuestros indígenas, ¿no? También a los criollos y mestizos. No permitieron, justamente estas reformas, no permitir que los criollos asuman ningún cargo que era solamente para los españoles peninsulares y de confianza para la corona. Una mejor organización de la monarquía para un mejor control. Y terminamos el desarrollo de nuestro libro de actividad. Muy bien. Y luego les hemos enviado información adicional sobre las reformas borbónicas, ¿no? La familia Borbón ocupó el trono de España a inicios del siglo XVIII con la finalidad de obtener mayores riquezas de los nuevos reyes que hicieron modificaciones a las colonias llamando reformas borbónicas, ¿no? Y aquí vemos, entre estas reformas encontramos la división del virreinato peruano dando origen a otros dos, en la región de Nueva Granada y el del Río de la Plata, creación de capitanías Chile y Venezuela, aumentó los impuestos de 2 al 6% en la venta de productos fundamentalmente, el desplazamiento de criollos por los españoles para ocupar cargos públicos, españoles peninsulares lógicamente. Se suprimió el monopolio comercial, la creación del Ministerio de Marina e Indias, la Capitanía General, la expulsión de los jesuitas, ¿no? Entre esto, pues contiene esta ley de las leyes borbónicas, ¿no? Aquí hemos puesto una definición, ¿no? Fueron una serie de cambios políticos en la colonia en el ámbito administrativo, económico, fiscal, religioso, aplicado por las nuevas dinastías, que eran los Borbones, que eran reyes de Francia, con la finalidad, o de la Casa de Francia, con la finalidad de fortalecer el poder de la corona española, incrementar los recursos económicos de la corona y recuperar el control de las colonias americanas. Fue iniciada por el Borbón Felipe V, pero fue Carlos III quien ejecutó la mayor cantidad de estas reformas, sobre todo en América. En el contexto europeo, en el siglo XVIII, la reforma debe entenderse en el marco de la reconstrucción del Imperio Español, con miras a alcanzar una posición menos marginal en el contexto europeo, que luego de haber sido la primera potencia 2 siglos atrás, se veía relegada cada vez más por nuevas potencias, es decir, España ocupaba el primer lugar, Inglaterra, Francia estaban asumiendo ese poder, es decir, lo que buscaban era nuevamente estar entre las primeras potencias, o sea, ser la primera potencia mundial, ¿no? Justamente en ese siglo. El capitalismo mercantil, habíamos hablado del mercantilismo, ¿no? ¿Cierto? Cuando juntamos más oro plata, un país es rico y poderoso, ¿no? Ese es el mercantilismo. Pasaba pues por una transición, ya estábamos entrando al capitalismo y ahorita justamente esta forma en la que estamos viviendo económicamente es el
capitalismo, ¿cierto? Continuamos. Las industrias empiezan a sobresalir fundamentalmente en Inglaterra. Inglaterra va a aprovechar pues este impulso a la industria, ¿no? Gran hegemonía para ellos en Francia y en Holanda también, ¿no? Las cuales requerían materias primas que venían de América, se tenía que monopolizar, ¿no? España, por ejemplo, pues desaprovechó esa situación, no tenía pues justamente esas materias primas que no transformaba en nada, ¿no? Y eso provenía de América. Aquí las reformas de América se inician con la visita del general Areche en el virreinato peruano, encargado de diseñar las reformas en América. Don José Gálvez, ministro de las Indias de Carlos III, antes de efectuar las reformas que pretendían llevar a cabo, pues se dispuso la realización de una nueva visita general al Perú para llevar a cabo esta visita en el Perú. Gálvez eligió a don José Antonio Areche. Gálvez realizó una rigurosa y exitosa visita a México y en el curso de ella tuvo ocasión de trabajar con Areche. En enero de 1782, Jorge Escobedo es nombrado visitador en sustitución pues de Areche, ¿no? Él era un excelente administrador, concluyó la visita en 1788. Ustedes saben, Areche fue muerto justamente por sus malos tratos, sus abusos que cometían. Y ahí vemos levantamientos indígenas, ¿no? La reforma territorial, como hemos ido observando aquí, ¿no? Esta es una reforma territorial. Acá está Nueva Granada. Aquí está la Capitanía de Venezuela, el Virreinato del Perú que ya existía, la Capitanía de Chile que es nueva, el Virreinato del Río de la Plata. Entonces aquí estamos viendo dos aspectos. ¿Qué cosa eran las intendencias? Un territorio, una división territorial de las audiencias establecidas en 1784. Los corregimientos son subdivisiones territoriales a cargo de un corregidor, ¿no? La recaudación de impuestos para la corona había disminuido. Los funcionarios españoles atribuyeron este hecho al contrabando de mercancías, así como la corrupción de funcionarios criollos, ¿no? Fundamentalmente eso pensaba. Aquí hemos puesto que son capitanías e intendencias. Posteriormente se consolidaron las capitanías generales en Venezuela y en Chile, la primera separada de Nueva Granada y la segunda del Virreinato del Perú. También se crearon intendencias dirigidas por los intendentes encargados de promover la prosperidad económica y el aumento de los ingresos fiscales por sus atribuciones de gobierno, justicia, guerra, economía, religión. Alcanzaron una autonomía que socavó la autoridad de los virreyes. Fundamentalmente perdieron la autoridad. Situación de las colonias. Los criollos habían monopolizado la economía, la política, la educación en el virreinato durante los 2 primeros siglos. Porque contra ellos se cometía grandes abusos y explotación, fundamentalmente contra los indios y los esclavos, ¿cierto? Las principales reformas territoriales fueron, acabamos de ver, la creación de los nuevos virreinatos, ¿no? La nueva administración. En el aspecto económico se implantó nuevos impuestos, por ejemplo a la coca, al comercio. En el aspecto religioso expulsaron a los jesuitas. Acá podemos encontrar las causas, las consecuencias con mayor detalle, y este es el cuadrito que tenemos que nosotros desarrollar y lo hemos hecho en clases, ¿cierto? En el aspecto económico, el antecedente es la crisis que España vivía en ese entonces porque había solventado la guerra por 30 años en España, ¿cierto? En el aspecto político perdieron poder justamente porque estaban más abocados a sostener esta guerra, ¿no? Y las colonias, como el Virreinato del Perú, se estaban convirtiendo cada vez en autónomas. En el aspecto social hemos visto una cierta tranquilidad porque los virreinatos consiguieron cierta autonomía. Las causas, aquí ya las tenemos. Por ejemplo, en el caso de España, pierden justamente el poder, ¿no? Por ejemplo,
vamos a encontrar la corrupción de la administración en la colonia, mayor presencia de repente de los ingleses, de los franceses, ¿no? Presencia en el continente americano de estas potencias, ¿no? Exceso de mercancías de contrabando, ¿no? Inundaron el mercado. Esto es en el aspecto económico. Cualquiera de ellas tú puedes elegir. De repente el más importante, ¿no? La corrupción en la administración de la colonia, que debilitó tremendamente a la corona. No llegaban de repente los recursos económicos que debían darse, ¿no? En el aspecto político, por ejemplo, podemos ver que justamente limitó. Una de las causas era que la élite, por ejemplo, en el aspecto social, que la élite criolla empezaba a tener poder. En el aspecto político, los virreyes, los impuestos que se recaudaban se aplicaban mayormente en América, ¿no? En América, fundamentalmente, perdían cierto poder los reyes. En las consecuencias, vamos a ver fundamentalmente, mayor control por parte de la corona española, fundamentalmente a través de la división o la creación de nuevo virreinato, los nuevos virreinatos de Nueva Granada, de Río de la Plata y las capitanías. En el aspecto social vamos a ver levantamientos, rebeliones indígenas, ¿no? Y en el aspecto económico, pues la implantación de impuestos cada vez más duros, del 2% al 6%, por ejemplo, ¿no? Las permanencias serían los tributos, ¿no? Aquí los tributos, también los virreyes, los corregidores, los intendentes. Y aquí las permanencias, el descontento total, sobre todo de la población indígena y de los mestizos y criollos. Aquí les he puesto un pequeño ejemplo, o digo una pequeña palabra de hiperinflación. ¿Para qué? Para que ustedes conozcan que España vivía en ese entonces, por eso pierde esa hegemonía al ser la primera potencia, porque ellos no supieron ese oro y plata que iba de América hacia Europa, pues no supieron ellos de repente fomentar las industrias, ¿no? El procesar las materias primas de América, ¿no? Todo lo dedicaron a sostener una guerra, una vida aristocrática bastante elegante, ¿no? Muchas fiestas, etcétera, ¿no? Entonces por eso la hiperinflación se sucedía en Europa. ¿Qué cosa es? El aumento masivo de precios y no alcanzaba pues el dinero para comprar absolutamente nada, ¿no? Esto ha sido un periodo determinado y luego regresa nuevamente, ¿no? Al estado que corresponde, una crisis, ¿no? Entonces, este cuadrito justamente yo lo he diseñado para que ustedes rellenen fácilmente y lo hemos realizado en clase. Espero que haya sido de tu comprensión. Muchas gracias por tu atención. Son ustedes unos campeones, chicos. Los felicito. Bravo para ustedes.